Bienvenidos a Mundo Viral CM. Aquí te traemos las noticias más impactantes del día, con un enfoque analítico y crítico que te hará reflexionar sobre lo que sucede en nuestro mundo. ¿Se acerca el retorno de Alcatraz? La mítica prisión de Estados Unidos podría reabrir sus puertas. En una sorprendente decisión, el expresidente Donald Trump ha ordenado la posible reapertura de la prisión de máxima seguridad de Alcatraz, una de las instalaciones más temidas en la historia penitenciaria mundial. La cárcel, que operó desde 1934 hasta 1963 en una isla en la bahía de San Francisco, fue cerrada por sus altos costos operativos, pero ahora, según Trump, volverá a custodiar los criminales más peligrosos, pues no habrá tolerancia para delincuentes reincidentes que destruyen nuestras calles. Desde una perspectiva animalística, esta noticia puede entenderse como la reubicación de los depredadores peligrosos en un hábitat que, aunque en su día fue un símbolo de seguridad implacable, ahora podría convertirse en un símbolo de represión excesiva y peligrosidad si no se administra con criterio. La historia de Alcatraz, una estructura aislada y fortificada, nos recuerda que la prisión no solo es una institución de castigo, sino también un reflejo de cómo la sociedad elige manejar su criminalidad. ¿Estamos repitiendo errores del pasado? La historia de fugas heroicas y de criminales como Al Capone nos invita a cuestionar si esta reabrida fortaleza será una verdadera medida de justicia o solo una manera de perpetuar el miedo y la segregación. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle me gusta y compartir este video para que más personas se informen. La historia de Alcatraz, un símbolo de poder y misterio en la historia penitenciaria de Estados Unidos. Durante casi 3 décadas, la prisión de Alcatraz fue mucho más que un simple centro de reclusión, se convirtió en un símbolo de poder, autoridad y hasta leyenda en la historia de Estados Unidos. Situada en una isla remota en la bahía de San Francisco, esta prisión de máxima seguridad fue diseñada para alojar a los criminales más peligrosos del país, creando una barrera física y psicológica con el mundo exterior. Con sus robustos muros de concreto, sus cámaras diminutas y sus estrictas regulaciones, Alcatraz representaba la penúltima frontera de la justicia punitiva en un país que buscaba exhibir un control absoluto sobre los criminales más peligrosos. En su época, la prisión de Alcatraz fue considerada prácticamente inexpugnable, una fortaleza impenetrable que prometía mantener alejados a los delincuentes más recordados y temidos, desde mafiosos como Al Capone hasta criminales de sangre fría que estaban dispuestos a todo para escapar o desafiar la ley. Pero, además de su imponente estructura, Alcatraz se convirtió en un escenario de leyendas urbanas, conspiraciones y escapes que alimentaron su aura de misterio y dureza. La fuga de 1962, una de las incursiones más famosas y audaces en la historia de Alcatraz. A pesar de su reputación de invencible, Alcatraz no fue infalible. La fuga del 11 de junio de 1962, liderada por los presos John Anglin, Clarence Anglin y Frank Morris, marcó un antes y un después en la historia de la prisión. En esa noche, con un plan meticulosamente elaborado, estos 3 hombres lograron cavar un túnel desde sus celdas, usando cucharas y utensilios improvisados durante meses de trabajo silencioso y paciente. Utilizaron una serie de muñecos con cabello falso y ropa, colocados en sus camas, para engañar a los guardias y dar la impresión de que estaban dormidos en sus camas cuando en realidad estaban excavando en secreto. La fuga culminó en la construcción de un túnel que atravesaba las paredes de sus celdas y los llevaba hasta un patio cercano, desde donde accedieron a una escotilla que los llevó a una balsa construida con capas de impermeable y otros materiales improvisados. Para aumentar su ilusión de normalidad, los fugitivos incluso colocaron cabezas de muñecos en sus camas y colocaron algunos objetos en su lugar, haciendo que la huida pareciera un simple descanso. La investigación posterior mostró que lograron escapar de la isla, pero nunca se halló evidencia definitiva de su destino. Algunos sostienen que pudieron haber llegado a tierra firme y lograr la libertad, mientras que otros creen que el mar embravecido y la fría agua del Pacífico acabaron con ellos. Hasta hoy, la fuga sigue siendo un enigma, alimentando rumores y teorías que mantienen viva su leyenda. Reflexionen sobre el lado oscuro de las políticas penitenciarias. Nos vemos en el siguiente análisis. En Noticias Mundo Viral CM presentamos un análisis profundo y crítico sobre la controvertida intención del expresidente Donald Trump de reabrir la prisión de Alcatraz, una propuesta que, en su análisis, evidencia una serie de obstáculos, desventajas y riesgos que difícilmente justifican su viabilidad, particularmente en el contexto político, económico y estructural actual de Estados Unidos. Para comprender la magnitud y las implicaciones de esta propuesta, es fundamental remontarnos a la historia de la propia prisión. Alcatraz, ubicada en la bahía de San Francisco, operó durante 29 años, desde su apertura en 1934 y hasta su cierre en 1963, siendo conocida por su difícil acceso y por albergar a algunos de los criminales más notorios de la historia, como Al Capone. Sin embargo, a pesar de su fama, la realidad económica que rodeaba su operación era insostenible. Según documentos oficiales de la Oficina de Prisiones, BOP,
los costos de mantenimiento y operación de Alcatraz superaban ampliamente los de otras prisiones federales en Estados Unidos. De hecho, en el momento de su cierre, se reportaba que operaba casi 3 veces más caro, principalmente debido a su ubicación en una isla aislada que requería el transporte constante de alimentos, suministros, agua y personal, a través de costosos traslados en barco. El presidente Trump ha anunciado su intención de reabrir esta cárcel, pero lo hace en un contexto muy distinto al de su apertura. La historia revela que en 1963, la decisión del cierre fue motivada en gran parte por los altos costos. Restaurar y mantener Alcatraz requeriría una inversión de entre 3 y 5 millones de dólares en aquella época, cifra que en la actualidad sería aproximadamente 10 veces mayor, considerando la inflación y las costosas reparaciones que la estructura necesita para ser funcional nuevamente. Pero hay más. La misma historia y lógica económica hacen que volver a usar el sitio como prisión sea, en realidad, un plan poco práctico y costoso. Desde su cierre, Alcatraz ha funcionado en la mayor parte del tiempo como un museo y una atracción turística. La idea de convertirla en una prisión para los delincuentes más peligrosos, como propone Trump, contrasta con las circunstancias actuales. En la actualidad, Estados Unidos cuenta con aproximadamente 15 cárceles de máxima seguridad, como la famosa ADX Florence en Colorado, donde cumple cadena perpetua Joaquín, el Chapo, Guzmán, uno de los capos de la droga más notorios del país. La existencia de estas cárceles evidencian que la experiencia en custodiar a los internos más peligrosos ya está consolidada en el sistema penitenciario estadounidense, y reabrir Alcatraz parece ser una medida costosa, poco práctica y redundante en tanto que no aportaría grandes beneficios en seguridad o eficiencia. Además, los obstáculos legales y políticos son ineludibles. La isla de Alcatraz está bajo la jurisdicción del Servicio de Parques Nacionales, y desde 1972 forma parte del Área Recreativa Nacional Golden Gate, con un enorme valor como patrimonio natural y turístico. La misma ley y las regulaciones federales establecen claramente que las órdenes presidenciales, como la de Trump, no pueden invalidar leyes y estatutos existentes sin los procesos adecuados. Es decir, la reactivación de una prisión en una propiedad federal que actualmente funciona como parque sería un proceso complejo, que requeriría cambios legislativos y enfrentaría resistencia política y social, particularmente en una zona tan valorada por su patrimonio y atractivo turístico. La expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha declarado que la propuesta no es seria, dado que Alcatraz ahora resulta más valiosa como patrimonio cultural y destino turístico que como prisión para delincuentes extremos. Por si fuera poco, la Oficina de Parques Nacionales ya está enfrentando una grave crisis presupuestaria, con fondos limitados y una infraestructura que requiere reparaciones urgentes. La agencia que administra Alcatraz, además, lidia con un sistema penitenciario federal plagado de fallas, problemas de corrupción, actividades delictivas internas, fugas, violencia, muertes y una grave escasez de personal. Una investigación de The Associated Press ha revelado que, en muchas instalaciones, la actividad delictiva y los abusos se han convertido en una realidad cotidiana, evidenciando la fragilidad del sistema penitenciario actual. En ese contexto, reactivar una prisión en un lugar tan difícil y costoso de mantener, sin recursos suficientes, solo profundizaría estos problemas. En síntesis, la propuesta de Trump para reabrir Alcatraz no solo enfrenta obstáculos legales y políticos, sino que también revela una visión anacrónica del sistema penitenciario y una falta de consideración por los costos económicos y sociales que implicaría. Desde el punto de vista crítico y analítico, esta iniciativa parece más una estrategia de espectáculo político que una solución práctica o eficiente para los problemas de seguridad pública o de infraestructura carcelaria en Estados Unidos. En definitiva, si bien la historia y la simbología de Alcatraz continúan siendo poderosos, las realidades actuales del sistema penitenciario y las obligaciones legales hacen que sea muy poco probable que esta propuesta avance en la práctica. La apuesta de Trump puede interpretarse como un intento de aprovechar nostalgias o simbolismos patrióticos, pero en realidad evidencia la desconexión entre estas ideas y las verdaderas necesidades del país, que requiere instituciones eficientes, seguras y sustentables, no costosas operaciones que desafían los recursos y la lógica moderna. En la historia del sistema penitenciario de Estados Unidos, pocos símbolos alcanzan la misma notoriedad que la isla de Alcatraz. Conocida como la prisión más impenitente del mundo, su imponente presencia en la bahía de San Francisco ha sido durante décadas un símbolo de misterio, rigor y hasta de leyenda urbana. Sin embargo, en el contexto actual, marcada por tensiones políticas, crisis presupuestarias y un sistema penitenciario saturado, la idea de reabrir esta fortaleza ancla del pasado ha emergido nuevamente en la palestra pública, impulsada por figuras políticas como el expresidente Donald Trump. La propuesta, presentada como una estrategia para combatir la violencia y la delincuencia extrema, plantea una serie de interrogantes. ¿Es viable esta iniciativa desde el punto de vista económico? ¿Responde a las necesidades reales del sistema penitenciario actual? ¿Qué obstáculos legales, logísticos y políticos existen para su ejecución? Y, aún más importante, ¿qué implicaciones tendría reactivar una cárcel que en su momento fue cerrada por sus altísimos costos y sus complicadas condiciones de operación? Este análisis busca profundizar en estos aspectos, poniendo en evidencia las paradojas y problemas que rodean a la propuesta y contextualizando su relevancia en la realidad política y económica de Estados Unidos. Desde las dificultades económicas que hicieron inviable mantener Alcatraz en funcionamiento, hasta los obstáculos legales que dificultarían su reactivación en un marco de leyes y regulaciones que protegen el patrimonio natural y cultural de la zona, la propuesta de Trump revela más que una simple intención de reforzar la seguridad pública. Evidencia una visión desconectada de la realidad moderna. En un país con múltiples prisiones de máxima seguridad, como ADX Florence, en Colorado, hogar de figuras como Joaquín, el Chapo, Guzmán,
y un sistema penitenciario que, en muchas ocasiones, ha sido criticado por sus fallas y abusos, reabrir un antiguo símbolo de costos exorbitantes y dificultad operacional resulta, a todas luces, irresponsable y poco pragmático. Este video pretende ofrecer una mirada crítica y reflexiva, analizando los antecedentes históricos de Alcatraz, sus costos operativos, el contexto legal y ambiental que envuelve su posible reapertura y las contradictorias prioridades que parecen guiar esta propuesta. A través de un enfoque analítico, se busca no solo entender las motivaciones y obstáculos, sino también poner en perspectiva que refleja realmente esta idea en términos de política, administración pública y valores sociales en Estados Unidos en pleno siglo XXI. Para más noticias de interés, suscríbete a Noticias Mundo Viral CM, donde continuaremos desglosando estos temas y explorando sus implicaciones desde una perspectiva crítica, informativa y fundamentada. En definitiva, la historia de Alcatraz sigue siendo un símbolo de desafío y misterio. Su imponente presencia y las audaces fugas dejan una profunda huella en la memoria colectiva, recordándonos que ninguna fortaleza es invulnerable y que la intención de escapar puede ser tan fuerte como la voluntad de libertad. La posible reapertura de esta legendaria prisión reaviva esas historias de lucha y resistencia, invitándonos a reflexionar sobre la justicia, el castigo y los límites del control humano. Sin duda, Alcatraz continúa siendo un espejo de nuestras propias preguntas sobre seguridad y libertad.